Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saqueo, Utsauch, Utsmatios, Matios Cari. Buenos días, jóvenes de primero básico, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, esperemos que estemos bien de salud, que es lo más importante, y que si amanecimos un día más, pues Dios sabe por qué, y hay algo muy importante que tenemos que hacer. Vamos el día de hoy a trabajar un tema nuevo, dándole siempre continuidad a lo que hemos estado viendo. En la última clase vimos lo que era la proporción aritmética, ¿verdad? Vimos lo que era una razón aritmética y geométrica. Vimos también lo de una proporción aritmética y geométrica. Vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de continuar. Tenemos acá, vimos que una proporción aritmética es aquella que tiene una igualdad de dos razones aritméticas, es decir, por medio de la resta. 8 menos 5, 3. 12 menos 9, 3. Entonces es una proporción aritmética. Nos damos cuenta que para hacer una proporción debe de cumplir ambos lados de la igualdad, es decir, que 8 menos 5 es igual a 3. 12 menos 9 es igual a 3. Entonces esta sí es una proporción. Si no me queda el mismo resultado de ambos lados, no es una proporción. Vamos entonces ahora a ver lo que es una proporción geométrica. Si vimos que en la anterior, una comparación de razones aritméticas, en este caso tenemos la comparación de dos razones geométricas, es decir que comparados por la división. Tendríamos entonces 15 dividido 3, 5, ¿sí? Debe de ser igual a 25 dividido 5, 5, ¿sí? ¿Se cumple? Sí, ¿verdad? Entonces es una proporción geométrica, quiere decir que ambos lados dan el mismo resultado. En las proporciones aritméticas habíamos visto que para poder comparar y saber si es una proporción, aplicábamos la ley fundamental de la proporcionalidad, que indica que la suma de los extremos debe de ser igual a la suma de los medios. Entonces, para la proporción geométrica, ¿cuál es la operación contraria de la división? La multiplicación, correcto. Entonces, la propiedad fundamental de una proporción geométrica dice que el producto de los extremos debe de ser igual al producto de los medios. Verifiquemos, apliquémoslo entonces. Tenemos entonces acá, observemos quiénes son los medios. El 3 y el 25. ¿Quiénes son los extremos? El 15 y el 5. Multipliquemos. Dice que para hacer una proporción debemos de aplicar la ley fundamental. Multiplicamos entonces. 3 por 5, 15 y llevo 1. ¿Sí? 3 por 2, 6 y 1, 7. ¿Sí? Entonces 3 por 25, 75. Ahora multipliquemos los extremos. 15 por 5, 5 por 5, 25, llevo 2. Y tendríamos entonces acá, vamos a ver, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 1, 5, más 2, 7. Entonces, ¿me quedó el mismo resultado? Sí, me quedó el mismo resultado. Quiere decir que, por la ley fundamental de la proporcionalidad, sí es una proporción, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, ahora me dice que tengo 10 dividido 5, tiene que ser igual a 6 dividido 3. Veamos si eso no es una proporción.
aplicando la propiedad fundamental, me dice que el producto de los medios debe de ser igual al producto de los extremos. 5 por 6, 30. 10 por 3, 30. ¿Se cumple la ley fundamental? Sí, ¿verdad? Entonces, para una proporción geométrica, la ley fundamental dice que el producto de los medios debe de ser igual al producto de los extremos. ¿Sí? Ahora veamos para qué nos va a servir esto. En este caso, esta propiedad nos va a servir para poder hallar un término desconocido. ¿Cómo así? Un término desconocido. Veamos. Vamos a hallar un término desconocido en una proporción aritmética. Veamos un ejemplo. X menos 2 es igual a 12 menos 4. ¿Sí? Observemos ahí. ¿Qué número restado con 2 me va a dar lo mismo que 12 menos 4? ¿Sí? Entonces, como ya hemos trabajado las ecuaciones de primer grado, a ustedes se les va a facilitar. Pero vamos ahora a resolverlos por proporción. Quiere decir que voy a aplicar la ley fundamental. ¿Qué dice la ley fundamental? Observo que esta es una resta. Como es una resta, entonces aplico la propiedad fundamental de las proporciones aritméticas, que me dice que la suma de los medios debe de ser igual a la suma de los extremos. Veamos entonces cómo lo haríamos acá. 12, lo voy a hacer de este lado, la suma de los medios sería 2 más 12 debe de ser igual a x más 4. ¿Sí observan qué hicimos? ¿Sí? La suma de los medios debe de ser igual a la suma de los extremos. Los medios son el 2 y el 12. 2 más 12, 14, correcto. Debe de ser igual a la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? X más 4. Aquí si se da cuenta que x más 4 no puedo sumar porque no son términos semejantes, ¿verdad? Este tiene x y este no lo tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Vengo y voy a despejar. Le voy a aplicar la propiedad contraria. Entonces tendríamos 14 menos 4 debe de ser igual a x. ¿Cuánto es 14 menos 4? 10. ¿Sí? Entonces quiere decir que x vale, ¿cuánto? 10, correcto. Observemos, verifiquemos qué hice. La suma de los medios, 2 más 12, 14. Debe de ser igual a la suma de los extremos, x más 4. Trasladamos todos los términos semejantes. 14 menos 4, porque aquí está más. Recuerden que al cambiar de lugar, se resta, ¿verdad? Menos 4, 14 menos 4, 10. Quiere decir entonces que ese término que no conocíamos es un 10. Verifiquemos a ver si es cierto. Debe de cumplirse. Entonces en lugar de la x deberían estar aquí un 10. ¿Sí? Veamos a ver si es cierto. 2 más 12, 14. 6 más 4, 14. ¿Se cumple la propiedad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder hallar un extremo, vamos a aplicar la propiedad fundamental sumando los dos medios y le restamos el otro extremo que se conoce. Vamos a poner otro ejemplo igual a este, ¿sí? Vamos a hallar ahora otro extremo. Vamos a hallar ahora, por ejemplo, 5 menos 2 es igual a 8 menos 6, ¿sí? En el anterior, este extremo no conocíamos, ahora observemos, no conocemos el extremo que está a la derecha. ¿Qué dice entonces? Voy a aplicar ya la propiedad fundamental. Vamos a identificar quiénes son los medios, el 2 y el 8. Los extremos, el 5 y la X que no conozco. Entonces me dice, vamos a hacerlo ahora,
aplicando la propiedad fundamental. Dice que el término desconocido va a ser igual a la suma de los medios. ¿Quiénes son los medios? 2 más 8, ¿sí? Menos el extremo que se conoce. ¿Quién es el extremo que se conoce? 5. Hagámoslo entonces. 2 más 8, 10. Menos 5, 5. Quiere decir entonces que el extremo que no conozco vale 5. Regresemos a ver qué hicimos. ¿Sí? La propiedad fundamental dice que la suma de los medios debe de ser igual a la suma de los extremos. Como hay un extremo que no conozco, entonces ese extremo va a ser igual a la suma de los dos medios. 2 más 8, 10, menos el extremo que sí conozco, que es 5. Por lo tanto, x vale 5. Verifiquemos a ver si es cierto. En lugar de la x estaría aquí un 5. Veamos a ver si se cumple. 2 más 8, 10. 5 más 5, 10. ¿Se cumple la propiedad fundamental? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces si conozco los dos extremos, pero va a ser un medio el que no conozco? Veamos entonces qué pasaría. Vamos a resolver ahora uno donde sea un medio. 14 menos x es igual a 6 menos 5. Me doy cuenta que ahora no conozco un medio. ¿Sí? Los medios son x y 6. Los extremos, 14 y 5. Entonces ahora veamos, a ver, desde ahí en casita, díganme cómo quedaría x. ¿Sí? Va a ser igual a ¿quién? A la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? 14 más 5. ¿Sí? Menos el medio que conozco. ¿Quién es el medio que conozco? El 6. ¿Sí? Es decir, que voy a sumar los dos, la pareja que conozco, y le voy a restar el que se queda sin pareja porque su pareja es X. Veamos. 14 más 5, 19. Menos 6. 19 menos 6, 13. ¿Sí? Veamos entonces acá, quiere decir que x vale 13. Verifiquemos. Siempre vamos a ir haciendo la prueba para saber si se cumple, si no hay algún error aquí. Tenemos entonces que en lugar de la x, escribiríamos ahí 13. Verifiquemos. 13 más 6, 19. 14 más 5, 19. ¿Se cumple? Sí se cumple. ¿Sí? Recapitulemos. Para poder hallar el valor de un término que se desconoce y que sea un medio, entonces se suma la pareja que se conoce, que en este caso son los dos extremos, 14 más 5, y se le resta al que se queda sin pareja. ¿Quién se queda sin pareja? El 6. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que x vale 3. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. En su guía recuerden que van a estar estos ejemplos para que usted se pueda ir guiando, y sería preferible que teniendo su guía ahí pueda usted ver nuevamente el video para poder comprenderlo mejor. Tendríamos entonces 15 menos 3 es igual a x menos 7. ¿Sí? Observemos, es un medio el que se conoce, un término medio, ¿verdad? Quiere decir un término del medio. ¿Sí? Observemos qué términos tenemos acá. Los extremos son el 15 y el 7. Los medios, el 3 y la x. Veamos cuánto vale este término desconocido. ¿Sí? O esta variable, en álgebra sería variable, ¿verdad? Veamos cuánto vale la x. ¿Qué pareja conocemos? El 15 y el 7. Entonces se suma la pareja que conocemos.
le restamos el que se queda solo. ¿Quién se queda solo? El 3, ¿sí? 15 más 7, 22, ¿sí? Menos 3, 19, ¿sí? X va a ser entonces igual a 19, ¿sí? Veamos entonces acá, ¿estará correcto? Veamos. 15 más 7, 22 menos 3, 22 menos 3, 19. Verifiquemos a ver si es cierto. En lugar de la X escribimos el 19. 3 más 19, 22. 15 más 7, 22. ¿Sí se cumple? Sí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo podemos aplicar, cómo podemos encontrar el valor de una variable aplicando también proporciones, ¿sí? Debe de cumplir la propiedad fundamental para poderse resolver. Esto, si nos damos cuenta, es solo con proporción aritmética, ¿sí? En geométrica, ¿cómo sería? La misma situación, solo que aplicando multiplicaciones, ¿verdad? Vamos a colocar un ejemplo también de proporción geométrica. Aquí también vamos a aplicar la propiedad fundamental. Por ejemplo, vamos a tener acá 27 dividido 9 va a ser igual a 15 dividido X. ¿Sí? Observemos algo importante. En algunos libros no van a encontrar el signo de división, sino que únicamente habíamos visto la clase anterior que van a utilizar dos puntitos, ¿sí? Esos dos puntitos van a indicar que es una proporción. ¿Cómo se lee esta proporción? 27 es a 9 como 15 es a X. Quiere decir, esos dos puntitos se leen es a. Por ejemplo, tendríamos acá, me dice que el mismo resultado de 27 dividido 9 debe de ser igual a 15 dividido X, ¿sí? ¿Cómo dijimos que se leía? 27 es a 9 como 15 es a X, ¿sí? Observemos entonces ahora, aplicando la propiedad fundamental, tenemos medios y extremos. ¿Quiénes son los medios? El 9 y el 15. Los extremos, 27 y la X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? X va a ser igual, conozco una pareja. ¿Quién es la pareja? Los de en medio. Como es una proporción geométrica, entonces le vamos a aplicar la multiplicación. El producto, dice, de los medios, ¿sí? Debe de ser igual al producto de los extremos. ¿Quiénes son los medios? 9 y 15. 9 por 15. En este caso, para poder encontrar el valor de X, lo vamos a dividir dentro del extremo que sí se conoce que es 27. Hagámoslo entonces. 9 por 5, 45. Llevo 4. 9 por 1, 9. Más 4, 3. ¿Sí? 135 dividido 27. Hagamos la división. Lo voy a hacer de este lado el proceso completo. 135 dividido 27. Veamos entonces acá. Tendríamos que tomar las tres cifras y me va a dar que esto es igual
a 5. Verifiquemos. 5 por 7, 35. Llevo 3. 5 por 2, 10. Más 3, 3. ¿Sí? Quiere decir entonces que, ¿cuánto vale X? X va a ser igual a 5. ¿Sí? Observamos entonces que para una proporción geométrica, multiplico los dos términos que conozco y lo divido dentro del que se queda solo. ¿Sí? Recuerden que debo de tener mucho cuidado para identificar si es geométrica o si es aritmética. ¿Sí? Recuerden que son operaciones diferentes las que realizamos. Entonces acá verifico si es cierto. En lugar de la X escribo el 5. Y tendríamos 9 por 15 me va a dar, como ya lo habíamos hecho, 135. ¿Sí? 5 por 27, 5 por 7, 35, llevo 3, 7 por 2, 5 por 2, 10, más 3, 13, 135. ¿Sí? ¿Se cumple la propiedad? Sí se cumple. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Es conveniente que tengan su guía para que puedan ir viendo, ¿verdad? Nuevamente el video cuando ya lo estén resolviendo, ¿sí? Cualquier duda, escríbanme, ¿sí? Trataremos de solucionar todas las dudas y recuerden que no es simplemente de solo copiar y hacer el ejercicio, sino que comprender. Si tienen dudas, pregúntenme, ahí estamos para servir. Feliz día.